Vamos a dar comienzo a la reunión que corresponde al mes de agosto, que le corresponde a la Universidad Católica organizar. En esta oportunidad tenemos dos casos muy interesantes. Vamos a partir con el caso quirúrgico que presenta Eugenio Gasset, que es residente de coloproctología de la Universidad Católica, tutoriado por el doctor Felipe Belolio. Adelante, Eugenio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias primero que todo por la invitación a participar de esta reunión. El caso clínico que vamos a presentar es el de un varón de siglas RPP, 61 años, que vive en La Serena, con antecedentes de una colitis ulcerosa de larga data, diagnosticada a los 27 años y en tratamiento con sulfasalacina, corticoides, mesalacina, tratamientos que en general ha llevado en La Serena con controles intermitentes en nuestro centro, sin antecedentes familiares, y que en una coloscopía de control, por ahí en el 2011, se presenta con una lesión plana, para la cual la biopsia resulta ser positiva para un adenoma con displasia de alto grado. El paciente consulta el año siguiente, en mayo del 2012, en control en nuestro centro, en donde se discute en equipo y se decide realizar una proctocolectomía más reconstitución de tránsito con una pouch ilioanal. La biopsia de esa cirugía mostró displasia multifocal de alto y bajo grado en sigmoides y en recto. El paciente, luego de algunos controles en el postoperatorio inmediato, se pierde del seguimiento en nuestro centro y vuelve a consultar a finales del 2017 por dolor perianal, sin sangrado, sin baja de peso, sin cambio de hábito intestinal, y en ese contexto se realiza una servoscopía a finales de enero del año siguiente, en donde se puede ver una lesión solevantada de aspecto neoplásico que involucra más o menos un tercio de la circunferencia justo en el margen de la anastomosis pouch anal. Algún grado de inflamación en el reservorio, pero sin otras lesiones significativas, y la lesión que les comentaba. Bastante friable, se toman biopsias de esa lesión y resultan ser positivas por un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con un componente mucinoso que infiltra la mucosa intestinal y también infiltra la mucosa anal. Se complementa el estudio con una resonancia en donde, como hallazgos positivos, llama la atención una adenopatía obturatriz izquierda que sale marcada ahí con el signo de la flecha. Y en relación a la anastomosis, efectivamente se puede ver esta gran lesión, no sé si se alcanza a ver aquí, esta gran lesión proliferativa que compromete por lo menos media circunferencia, se extiende hacia anterior y se asocia también a una colección retrorectal que se extiende y se comunica también con este componente mucinoso de la neoplasia. Llama la atención también en esta resonancia que se pierde el plano de clivaje con la próstata. Aquí podemos ver en corte sagital más o menos lo mismo. Esta extensa colección pararrectal. La resonancia resulta entonces para un tumor de 3.5 centímetros con focos de mucina y este compromiso justo en la interfaz entre la anastomosis y el esfínter que abomba los elevadores del ano, y se pierde este plano con la próstata, la adenopatía y este absceso que bien les comenté. Se decide en comité oncológico realizar neoadjuvancia en esquema largo, recibe radioterapia más capecitabina, evoluciona con intenso dolor anal, pero logra tolerar bien el resto de la terapia. Además presenta eritema en la piel y erosiones perianales. Esta es la resonancia de retificación de control, en donde podemos ver que hay una importante reducción en el tamaño de la masa, pero sigue apareciendo esta pérdida del plano de clivaje anterior con la próstata, y vemos lo mismo en este corte sagital. Se discute con el paciente las distintas alternativas. Lo que en un principio se le ofreció fue hacer una exanteración en contexto de que no podíamos tener seguridad del margen anterior. El paciente rechaza esa alternativa, más que nada en contexto de la morbilidad asociada, y decide solamente ser sometido a una operación de Miles que se realiza el 27 de junio de este año, sin mayor inconveniente. Evoluciona favorablemente y es dado de alta a los 7 días. Y la biopsia para esa cirugía es un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado, infiltrante hasta el tejido adiposo, con 21 adenopatías todas negativas, bordes distales
a la enfermedad. Es retipificado entonces como un adenocarcinoma de recto, gamma P T3N0MX, con una regresión tumoral grado 1, y luego de eso se le ofrece adyuvancia con FOLFOX. Entonces, para revisar un poco el tema y discutir sobre la reconstitución de tránsito con pouch anal y la asociación con cáncer, primero una mirada muy general. Ya bien sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a una mayor incidencia de cáncer que el resto de la población. Y además este cáncer tendría algunas particularidades que lo distinguen del cáncer esporádico, ¿verdad? No aparentemente representa la misma evolución de filogenética y las mismas mutaciones que uno que otro. Si hacemos seguimientos a largo plazo, alrededor de 10 años, el 2% de los pacientes con enfermedad inflamatoria va a tener cáncer. Esa frecuencia puede aumentar hasta un 8% a los 20 años y hasta un 18% a los 30 años en algunas series. Como les decía, desgraciadamente este cáncer no se comporta de la misma manera que el cáncer esporádico, y más allá de que pueden tener diferencias en los tipos de mutaciones o las deleciones y la metilación de distintos genes, una de las características particulares y que lo hace especialmente difícil en su enfrentamiento y seguimiento es el tema de que los cambios suelen ocurrir de manera difusa en todo el colon, no se restringen únicamente a una lesión. Asimismo, la enfermedad inflamatoria intestinal per se no se asocia solamente a cáncer colorectal, sino que también tendría otras asociaciones a neoplasia. Está descrito la asociación con linfoma, especialmente el linfoma no Hodgkin, distintos cánceres de piel, como las lesiones no melanoma. En los casos en donde además se asocia a colangitis esclerosante, está bien descrito el aumento de la incidencia de neoplasias hepatobiliares o neoplasias en intestino delgado y enano. Desgraciadamente no tenemos claridad de cuáles son los mecanismos por los que ocurre esto. Alguna evidencia muestra que pudiera tener un vínculo en común con las alteraciones de la microbiota y la interacción con el sistema inmune. Algunos pudieran estar mediados por la respuesta inmunosupresora propiamente tal del tratamiento de la enfermedad inflamatoria o susceptibilidades de base que pudieran tener los pacientes, pero desgraciadamente eso aún es tema en discusión. Tratando de hacer una pasada general sobre cómo se siguen estos pacientes, distintos protocolos, distintas guías que nos ayudan en eso. En general, algunos sugieren partir desde los 6 hasta los 10 años desde el inicio de la patología, del diagnóstico, perdón, con colonoscopía más biopsia. Ahí también el tema de discusión si es que hacer biopsias escalonadas versus biopsias dirigidas por cromoscopía. Pareciera haber una mayor sensibilidad en esta última técnica. Y la periodicidad va a estar determinada obviamente por los hallazgos o también por factores de riesgo propios del paciente. Finalmente, aparecen estos hallazgos de neoplásicos o preneoplásicos que en general tienen 4 manifestaciones. El cáncer, ahí nos quedamos tranquilos desde el punto de vista de que sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? La displasia indeterminada, en donde finalmente el patólogo no puede decir si es que esto es simplemente cambios inflamatorios de la mucosa o hay efectivamente displasia, y displasia de alto y bajo grado, las que además pueden aparecer en distintos tipos de lesiones, lesiones planas, lesiones levantadas. Pero tanto es así la dificultad que puede haber en distinguir entre estos distintos tipos, especialmente entre los distintos grados de displasia, que en general la recomendación apunta a que debieran ser evaluados por 2 patólogos expertos en patología intestinal para poder hacer el diagnóstico de displasia, dado la importancia que tiene en las decisiones quirúrgicas que vamos a tener que tomar. ¿Y por qué es tan importante? Porque hemos visto en estudios más bien de cohorte, la gran mayoría en realidad incluso de cohorte retrospectivo, en donde los distintos tipos de displasia se asocian de manera muy importante a displasia de alto grado y asimismo a cáncer. Algunas series hablan que hasta el 27% de los pacientes con displasia de bajo grado van a tener un cáncer sincrónico que no había sido evaluado en esa endoscopía. Lo mismo ocurre con la displasia de alto grado, con incidencia, frecuencia hasta un 67% de cáncer sincrónico. Y aparentemente un tema que aparece bastante en la literatura es que si es que no hay displasia, por ejemplo, yo hago una colectomía total por una indicación no neoplásica, si no hay cáncer, en realidad lo más frecuente es que tampoco haya displasia, lo que tiende a sugerir que hay una asociación muy importante entre estos dos fenómenos. Pero lamentablemente la evidencia no es de la mejor calidad.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Me enfrento a un paciente con displasia de alto grado. Bueno, en este sentido, afortunadamente hay bastante consenso, ¿verdad? La asociación a cáncer sincrónico es tan alta que la recomendación tiende a ser casi universalmente una proctocolectomía más o no reconstitución de tránsito en ese tiempo. Y en algunos casos, si es que la lesión se presenta en una lesión solevantada, esta lesión se reseca y frente a la ausencia de más displasia u otras lesiones, el paciente pudiera ser seguido de manera más estricta. ¿Qué es lo que pasa con la displasia de bajo grado? Aquí ya el tema se pone un poco más complejo, la calidad de la evidencia tiende a ser un poco menos clara porque este diagnóstico en general tiende a ser subreportado o menos evaluado en los distintos estudios. Cuando revisamos las distintas guías y las distintas evidencias, tanto europeas, americanas, muchos se fundamentan en esto, asociación de que les comentaba anteriormente, si no hay cáncer, en general no hay displasia, pero estos estudios datan de hace más de 30 años atrás y no han sido revisados ni actualizados, y menos aún tratados de manera más sistemática. Por lo tanto, nos quedamos todavía con esas recomendaciones, ¿verdad?, en donde frente a la presencia de displasia, aparentemente, de todas maneras, habría un aumento en el riesgo de cáncer colorectal sincrónico y, en general, la gran mayoría de las recomendaciones apuntan a una proctocolectomía. Entonces, para resumir, si no hay displasia, nos quedamos tranquilos, seguimiento 1 o 2 años o según el protocolo local. Si hay una displasia no indeterminada, ahí dependiendo de qué tan probablemente o no sea displasia, es la distancia a la que va a tener que hacer una segunda colonoscopía. Y frente a la displasia, aquí lo que ya conversaba anteriormente, en general, si es que se presentan lesiones planas, la recomendación es hacia la cirugía resectiva, pero en el caso de que sean lesiones solevantadas y en el cual yo descarto la presencia de otras lesiones y descarto la presencia de más displasia, podría eventualmente resecar esta lesión por vía endoscópica y seguirlo en el tiempo. Lo mismo se cumple para las lesiones planas de bajo grado. Entonces ya sacamos el colon, nos quedamos tranquilos, pero en realidad no es tal así. En general nos vamos a quedar con un pequeño margen de mucosa rectal, 3-4 centímetros, pero se ha visto que siguen apareciendo casos de cáncer en ese pequeño margen de mucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Al momento de ofrecerle al paciente la cirugía, y vamos a ofrecer la reconstitución de tránsito, idealmente en ese mismo tiempo, especialmente en el caso de que en nuestro centro vemos que no tiene mayor morbilidad, como lo muestra la evidencia internacional. Se ha visto que desgraciadamente la mucosectomía no es una buena alternativa. Hay poca evidencia en torno a la enfermedad inflamatoria intestinal. El mayor grupo está alojado principalmente en los cánceres hereditarios. Pero así todo, si hacemos esta extrapolación, nos quedamos que cuando se hace mucosectomía hay una importante frecuencia de persistencias y lotes de mucosa que no van a ser fáciles de seguir porque van a quedar en realidad escondidos debajo de una anastomosis o detrás de la pared del reservorio. Por lo mismo, aparentemente no disminuiría el riesgo de evolución a cáncer y por tanto no sería recomendado de regla. Pero esto pudiera ser reevaluado y caso a caso discutido, especialmente en los casos de pacientes con cáncer o con displasia de alto grado en recto. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos cáncer en el manguito? Como por ejemplo le pasó a nuestro paciente. Bueno, tenemos la mucosa, sabemos que esa mucosa va a estar inflamada y se van a perpetuar estos cambios proneoplásicos. El comportamiento a nivel poblacional es en realidad poco conocido. Tenemos algunas series importantes como en Estados Unidos, la de la Cleveland Clinic, en donde se describe que de todos los pacientes que tienen resecciones con reconstitución de tránsito, solamente un 2.4 van a evolucionar a displasia, y una serie similar de las mismas características en Noruega habla de una frecuencia de 3.3 a lo largo de su vida. Esta escasez de información hace que en realidad sea difícil ponerse de acuerdo cuáles son los mejores esquemas de seguimiento, y en el único intento que yo encontré, por lo menos, de tratar de poner luz sobre este asunto, hay una encuesta que se realizó a los mayores expertos norteamericanos según distintos criterios en enfermedad inflamatoria intestinal, ya sean gastroenterólogos y cirujanos coloproctólogos.
en donde el 79% recomienda seguir activamente a estos pacientes. Distintos esquemas, distintas frecuencias. La gran mayoría o sea, todo este 79% incluía además la presencia de biopsia, además de la reservoscopía. Y frecuencia que podía variar entre 2 a 5 años. Especialmente algunos hacían referencia, pero en menor medida, a que este seguimiento podría limitarse a un determinado grupo de pacientes de mayor riesgo, pero nuevamente no hay un consenso, sino que simplemente la descripción de las preferencias de los entrevistados. Entonces, tratando de ver cuál es el riesgo real y comparado con, por ejemplo, la población general, un grupo en Dinamarca hizo un estudio de las bases de datos de todo el país en sistema de salud, de seguro social en realidad, en donde incluyeron 1.723 pacientes con proctocolectomía y reconstitución de tránsito que fueron seguidos a lo largo de 12.9 años como mediana, y solamente se detectaron 2 casos de cáncer en el manguito. Al mismo tiempo hicieron una comparación de esta misma población, pero sin resecciones colónicas, y se vio que la diferencia entre las incidencias de cáncer colorectal entre una y otra población no eran significativas. Por tanto, lo que ellos recomiendan es que un tamizaje universal en estos pacientes no tendría sentido, especialmente considerando la baja frecuencia. Entonces, en resumen, el cáncer y la enfermedad inflamatoria intestinal requiere protocolos y un acuerdo, como por ejemplo aquí entre gastroenterólogos, cirujanos y ojalá patólogos. La displasia de bajo grado aparentemente ha sido el hermano pobre en este contexto, desde el punto de vista de que no ha acaparado la atención suficiente como para ser estudiada en mayor detalle, y probablemente hay un foco de desarrollo pendiente. Y el cáncer de manguito se comportaría desde el punto de vista de incidencia de cáncer colorectal como población general, y por tanto hay que evaluar caso a caso la recomendación de hacer un seguimiento más estricto. Eso. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas. Si quieren preguntar, por favor, levanten la mano y se van a acercar con el micrófono para que pueda ser transmitido al resto de gente que está siguiendo por streaming. Interesante el caso. La pregunta que uno se hace un poco eso, cómo seleccionar a qué grupo seguir. Sin duda que uno dice, no será lo mismo una proctocolectomía en un paciente por colitis ulcerosa grave y no por displasia de alto grado como en este paciente, o como sería a lo mejor un reservorio en un paciente con una poliposis familiar, que probablemente los riesgos son mucho más elevados. Yo creo que probablemente esos son grupos que a lo mejor deberíamos ponerle un poco más de ojo. Ahora, claro, en Chile no tenemos tantos reservorios y esto uno lo ve como algo anecdótico. Yo recuerdo una paciente nomás que le vi en el margen y eran unos adenomas en el borde, y se hizo una resección endorrectal ahí por los cirujanos, y es lo como más cercano de esto que estaba. Y lo otro un poco del tratamiento que hicieron, que se manejó un poco como un cáncer de recto, digamos, no sé cuál fue un poco la interpretación de hacerlo con radioterapia primero y todo por el manejo local, o ¿cómo lo ven? Muchas gracias, Eugenio, por una excelente revisión. La verdad que este es un caso que fue bastante, lo estudiamos bastante, tuvimos la oportunidad de estudiarlo bastante porque todo este periodo largo nos permitió mucha discusión y adentrarnos un poco en este tema. En relación al seguimiento, yo creo que efectivamente probablemente pacientes que sean operados por displasia, uno pudiera sugerir, como decía Eugenio, un seguimiento un poco más estricto. En teoría, lo que uno debiera esperar, gracias a los avances de la farmacología, es que las nuevas indicaciones quirúrgicas, o sea, no las nuevas en el fondo, pero indicaciones quirúrgicas que antes era un poco menos frecuente, como que el paciente tuviera por 10 años, un paciente con una pancolitis tuviera por 10 años enfermedad, y ahora empiezan a aparecer displasias, probablemente se van a hacer un poquito más frecuentes estos pacientes. Así que yo creo que es relevante, interesante tener un foco de seguimiento un poco más claro para saber qué hacer con estos pacientes. En relación a lo que bien decía Eugenio sobre el preoperatorio, en el fondo, ¿por qué lo tratamos como un cáncer de recto? Básicamente porque era un gran tumor, idealmente queríamos que disminuyera un poco de tamaño, y aquí, desde el punto de vista específico, hubo cierta discusión. En el fondo, este era un paciente de Rodrigo,
Y hubo cierta discusión, yo era más bien partidario de haberle hecho una ileostomía antes de la radioterapia, porque efectivamente el paciente tuvo ciertas complicaciones, en el fondo funcionales, producto de la radioterapia, que la toleró en el fondo, pero quizás hubiera sido mejor tolerado con una ileostomía. Posteriormente ahí nos veíamos un poco, en este caso, por supuesto, la mucosectomía originalmente no es algo que uno determine que vaya a hacer una diferencia, así que nosotros no hacemos mucosectomía y desde el punto de vista funcional, si bien es cierto, hay ciertos grupos como Philip Flechner o el mismo doctor Nichols que siempre hacían mucosectomía, la gran mayoría de los grupos hacen una anastomosis doble grapada porque tiene mejor función y tiene menos complicaciones de estenosis principalmente. En este caso se le hizo ¿cómo se llama? Una proctocolectomía, básicamente no había mucho más que hacer. Y afortunadamente en estos momentos está bien, lleva poco tiempo de operado y debiera partir con su quimioterapia ahora luego. Como digo, yo creo que esto es algo que nos va a tocar un poquito más frecuente progresivamente. Y eso, esperamos colaborar al conocimiento general de la sociedad. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, doctor Belolio. Vamos a seguir con el segundo caso clínico. El segundo caso clínico va a ser presentado por Felipe Silva, quien es residente de gastroenterología de la Universidad Católica. Y este caso fue tutoriado por mí y por la doctora Marian Colbas, que es dermatóloga especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, en manifestaciones cutáneas de la enfermedad inflamatoria. Así que adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Carolina. Claro, la verdad es que este es un caso clínico que plantea una manifestación extraintestinal infrecuente en las enfermedades inflamatorias intestinales, particularmente la enfermedad de Crohn. Y contamos con la presencia de la doctora Marian Colbas, que ahí nos va a ir apoyando en la presentación a lo largo de ella. Bueno, para poder partir el caso, les tengo que contar que este es un hombre de 65 años que era sano hasta el 2004, momento en que debutó con una enfermedad inflamatoria intestinal que se las voy a pasar a detallar en un momento. Adicionalmente es colecistectomizado por un cuadro de colecistitis aguda el año 2006 y tiene un tabaquismo suspendido el año 2007. No tiene otros antecedentes de ningún tipo. Y desde el punto de vista de la evolución de su enfermedad inflamatoria intestinal, él debutó el año 2004 con un cuadro de pancolitis grave que inicialmente fue catalogada como una crisis de colitis ulcerosa, que fue refractaria a un manejo médico. Ahí se le ofreció, no habían biológicos en ese momento en nuestro centro, se le ofreció ciclosporina versus un manejo quirúrgico y finalmente se optó por un manejo quirúrgico y se realizó una colectomía subtotal con una ileostomía terminal. Al año siguiente, el 2005, se reconstituyó el tránsito con una iliorectoanastomosis y ya tenían el equipo información de la biopsia de colon del 2004 de la cirugía, en donde se reclasificó al paciente desde una colitis ulcerosa a una enfermedad de Crohn, particularmente en la información de la biopsia. Y el paciente mantuvo en forma crónica uso de 5-aminosalicílico. El paciente estuvo bastante inactivo hasta el 2013, cuando surge una reactivación de enfermedad inflamatoria, cuadros de dolor abdominal, distensión, que fueron y vómitos, digamos, que fueron interpretados como ilios a repetición y que no quedó claro si había actividad de intestino delgado remanente. De hecho, se hicieron esfuerzos, ¿cierto? Biópsicos en donde había un ilio normal. Ahí quedó la duda porque las bridas versus una enfermedad activa de esa parte, pero además se documentó ese año una enfermedad perianal con una fístula perianal y una rectitis que fue evaluada por el equipo de coloproctología y se decidió
cursos finalmente de budesonida, ¿cierto? Por este componente quizá del intestino delgado, más inmunomoduladores, particularmente azatioprina, y cursos de antibióticos, con lo cual el paciente anduvo mejor. Anduvo mejor hasta el 2015, en cuanto empieza con infecciones respiratorias a repetición y un episodio de diarrea por Clostridium difficile, y el análisis de riesgo-beneficio finalmente terminó en que el paciente suspendió el inmunomodulador, la azatioprina, y el paciente se mantuvo relativamente bien hasta el 2017, cuando vuelve a activarse. Habían evidencias de activación con una calprotectina elevada, había una fístula nuevamente activa anal, y en ese sentido, bueno, evaluado por coloproctología, se decidió reiniciar la azatioprina. En ese momento no se había instalado un cetón, pero el paciente estaba en plan de inicio de terapia biológica, con la ley Ricarte-Soto al alero de su enfermedad de Crohn. Y el paciente estaba en eso cuando en noviembre del 2017 debuta con un cuadro de 2 semanas de artralgias de codos y rodillas, mucho compromiso del estado general, se sentía muy decaído, inicialmente sin fiebre, y el día previo a la consulta al servicio de urgencia se agregan lesiones en la piel de las manos, particularmente la mano derecha, sobre las interfalángicas proximales del pulgar derecho y del dedo anular, y con zonas eritematosas que evolucionan a lesiones violáceas y un aumento de volumen local importante. Además, en la mano contralateral izquierda habían lesiones eritematosas de menor cuantía en los dedos índice y anular, y también en el dorso de ambos pies habían lesiones, unas pápulas eritematosas, pero lo más importante aquí era lo que estaba ocurriendo en la mano derecha. Si uno le preguntaba al paciente, que estaba un poco activo, pero en este punto no había un empeoramiento de los síntomas digestivos, claramente. Este paciente por esto fue hospitalizado, y al ingreso, bueno, destacaba un paciente febril hasta 38,1 grados Celsius. El examen segmentario era mayoritariamente normal, pero destacaban erosiones en paladar duro, y pese a este cuadro de artralgias no habían signos de artritis ni de codos ni de rodillas. Entonces, acá vemos las fotos de las lesiones que él presentaba, que particularmente eran pápulas y placas eritematoviolaceas con un centro ampollar, fundamentalmente. Yo no sé si la doctora Colbas quiere agregar algún tipo de información respecto del examen de las manos. Pero las lesiones están absolutamente agregadas, que son de aspecto pseudovesicular. Pseudovesicular. O sea, a veces constituyen ampollas, otras veces no alcanzan a ser. Puede haber un par de pustulitas en la periferia y que son dolorosas. Y este color violáceo purpúrico es bastante característico. Así que no voy a agregar eso. De acuerdo. De acuerdo. Y en la mano contralateral, claro, vemos ahí unas pápulas eritematosas, pero de claramente menor cuantía. Y lo mismo con las lesiones en el dorso de los pies, que también mostraban pápulas eritematosas y con un centro un poquito más eritematoso. Y en ese sentido, bueno, el laboratorio que se tomó al ingreso mostraba que había una neutrofilia relativa. Ustedes pueden ver que tiene 83% de neutrófilos y una importante elevación de parámetros inflamatorios. Tenía una VHS de 105 milímetros a la hora y una PCR de 16, que para nuestro laboratorio es elevado porque el valor normal es bajo 1. Fuera de eso, el resto de los exámenes son razonables, ¿cierto? Y los exámenes microbiológicos que se obtuvieron, pensando que el paciente había debutado febril, mostraban que los hemocultivos habían sido negativos y que se amplió el estudio con un ELISA-VIH, una serología de hepatitis B y C que fue negativa y una radiografía de tórax sin alteraciones.
Y con esto, bueno, yo le quería preguntar a la audiencia, ¿cierto? ¿Cómo podemos realizar el enfrentamiento diagnóstico? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen algunas preguntas extra? ¿Cómo lo enfrentarían? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar o preguntar por algún otro dato? ¿Algún otro examen que deberíamos tener? Solo preguntar si paralelamente, aparte de las artralgias, tenía alguna otra manifestación ocular o alguna otra manifestación No, extraintestinal. claro, en este momento no teníamos una manifestación ocular activa. No la teníamos. Tenía fiebre, sí. Paladar, Sí, tenía unas úlceras en el pequeñas paladar úlceras. duro. Sí, exacto. Somos de enfrentamiento diagnóstico pensar que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es de mayor riesgo de hacer reacción adversa a medicamentos, per se. Entonces, tiene estas lesiones pseudoampollares, con lesiones en mucosa bucal, puede ser su enfermedad de base, como también puede estar haciendo un Steven Johnson o algún tipo de RAM ampollar. Así que, como dentro del diagnóstico diferencial, hay que tenerlo en cuenta en este tipo de enfermedades. De acuerdo, muchas gracias. Efectivamente, tuvimos a corto plazo ciertos estudios adicionales que hablaban de anticuerpos antinucleares muy positivos, ¿cierto? Uno en 320, y también teníamos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los ANCA, que también estaban positivos en un patrón de 1 en 80, y el ELISA-ANCA mostraba un predominio de la subfracción PR3, que estaba elevada, para diferenciarla del anti-MPO. Además tenía un factor reumatoideo positivo, recordar que el paciente tenía artralgias, pero no signos clínicos de artritis, pero esto, bueno, motivó una evaluación por reumatología. Sin embargo, el antipéptido citrulinao, que le agrega más rendimiento, más especificidad a un cuadro de artritis reumatoideo, fue finalmente negativo. Y para complementar el estudio infeccioso, ¿cierto? Teníamos un cuantiferón tuberculosis negativo y un ecocardiograma y un test de patergia, que vamos a hablar un poquito de eso, negativo. Y con eso, en definitiva, se planteó entonces realizar una biopsia de piel, que aquí la autora nos puede comentar. ¿Podemos ir atrás Claro. a los exámenes de es destacable ver que la presencia de anticuerpos antinucleares es positivo en ese título, con un patrón granular fino denso bastante inespecífico. O sea, no es de lupus. Granular fino denso generalmente es patrón inespecífico. Pero en estas lesiones que eran purpúricas, que podían ser una vasculitis, tener un ANCA positivo, anti-PR3, puede ser perfectamente una vasculitis ANCA positiva. A mayor ahondamiento, la presencia de las artralgias con un factor reumatoideo elevado. Entonces, también había una posibilidad que dentro del manejo de diagnóstico diferencial no solo fuera esta reacción adversa a medicamentos, sino que también ya francamente estuviera haciendo una vasculitis ANCA positiva. Entonces, la biopsia fue bastante aclaradora al mostrarnos. Perdonen porque aquí la incompatibilidad de computadora hace que la imagen se vea borrosa, pero a aumento menor se ve que hay un gran infiltrado difuso a nivel de la dermis media, que si la vemos a mayor aumento, Felipe, por favor, se ve que este infiltrado expresamente es a nivel de neutrófilo. Entonces estamos frente a una patología de una dermatosis neutrofílica, donde hay una infiltración de neutrófilo con una leucocitoclasia que implica polvo nuclear, es decir, es tanta la destrucción de los neutrófilos que hay polvo nuclear a nivel de los neutrófilos sin vasculitis. ¿Ya? Eso es muy importante porque este cuadro, el cual vamos a discutir a continuación, característicamente no manifiesta vasculitis. Puede tenerla, pero ya en formas más tardías, pero en su forma característica no tiene, y eso es lo que lo hace diferenciarse, que vamos a ver más adelante dentro de un diagrama de diagnóstico diferencial de patologías con dermatosis neutrofílicas con o sin vasculitis. Hay que entender que la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel de piel, su mayoría son de manifestaciones, son de infiltración neutrofílica. Beset, pioderma gangrenoso, etcétera. Entonces, esto hace que tengamos en mente
súper claro en la medida de lo posible de que van a hacer ciertas características con la infiltración de los neutrófilos. De hecho, acá tenemos el diagrama del diagnóstico diferencial. En el cual podemos ver que hay, dependiendo de dónde esté, a nivel dérmico o epidérmico, la forma de presentación. Si es epidérmico, tenemos la psoriasis pustular con infiltración de microabscesos de neutrófilos. Si es más profundo, a nivel dérmico, ya asociado con o sin vasculitis, donde está el signo más es que sí tiene vasculitis, donde está el signo menos que no tiene. Y podemos ver que en el signo menos, donde no hay vasculitis, tenemos que barajar ese cuadro de patología de diagnóstico diferencial. Síndrome SWIT, pioderma gangrenoso, enfermedad de Behçet, este síndrome VADA, y así las otras que siguen a continuación. Muchas gracias. Entonces, del punto de vista de la evolución, y esto se los tengo que decir, no contábamos con el resultado de la biopsia, lo que se decidió hacer es un inicio empírico de corticoides, inicialmente una dosis de 20 miligramos al día, luego de descartar un componente infeccioso, y dada la existencia de estos anticuerpos ANCA positivos, en donde sin la biopsia aún había una sospecha no menor de un cuadro de vasculitis, el equipo ahí de reumatología sugirió un aumento transitorio a 60 miligramos de prednisona, y con esto la verdad que el paciente obtuvo una muy rápida respuesta. O sea, empezó a regresar toda su sintomatología, todas sus lesiones en 5 días desde el inicio de los corticoides. De inmediato cursó clínicamente afebril, y también experimentó una disminución importante de los parámetros inflamatorios. Y acá vemos fotos de, estas fueron fotos tomadas al 6º día después de la terapia corticoidal. Me parece que se ven una involución importante de las lesiones. Lo mismo con las lesiones contralaterales de las manos y en el dorso de los pies. Y además acá graficamos el curso de la proteína C reactiva desde el día 0 de ingreso al día 4, al día 7 y al día 1/10, en donde vemos una respuesta espectacular, ¿cierto? A propósito de la terapia esteroidal. Entonces, pensando en que esto puede ser, y finalmente la biopsia mostró, ¿cierto?, que esto era compatible con un síndrome de SWIT, vamos a revisar someramente en qué consiste un síndrome de SWIT. Y como definición vemos que es una dermatosis neutrofílica aguda, febril, y que en realidad es una enfermedad inflamatoria más bien infrecuente, que se caracteriza, como ya veíamos, en una aparición abrupta de pápulas, placas, nódulos dolorosos, edematosos, con algunos síntomas acompañantes. Los pacientes cursan febriles, con leucocitosis en los exámenes de sangre y con un frecuente compromiso extradermatológico, particularmente de ojos y músculo esquelético. Esto es un poco de historia. Esta entidad fue descrita inicialmente en 1964 por el doctor Robert Douglas Sweet. Esta es la portada del paper que describe esto, y él estudió por 15 años el caso de 8 mujeres que estaban entre 32 y 55 años, que cumplían 4 características muy importantes. Primero, un cuadro febril con neutrofilia, con placas elevadas en la piel y histopatológicamente con un denso infiltrado en la histología. Además, el doctor Sweet describió que no había una infección presente y que tenía una muy buena respuesta a la terapia esteroidal. Ahora, ¿cómo clasificamos actualmente, cómo entendemos el síndrome de Sweet? Podemos entender el síndrome de Sweet en una forma clásica, que a su vez se divide en cuadros postinfecciosos, en cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal y cuadros asociados al embarazo, además de cuadros neoplásicos y asociación con drogas o medicamentos. Y en orden descendiente de frecuencia vemos que el cuadro clásico o idiopático es por lejos el más frecuente, con hasta un 70% de los casos. Este es un cuadro
que no se asocia a otras entidades y que predomina en mujeres. Y en segundo lugar en frecuencia vemos un cuadro secundario a un proceso inflamatorio que, recordemos, es un subgrupo del cuadro clásico, con un 16% de frecuencia, y aquí vemos que son las infecciones respiratorias y gastrointestinales que gatillan de alguna forma una producción aumentada, ¿cierto?, de citoquinas que finalmente van a dañar y van a generar una lesión histológica. Y además se asocia a enfermedades inflamatorias, ¿cierto?, tales como la enfermedad inflamatoria intestinal y otras. En tercer lugar, vemos cuadros asociados a neoplasias, ¿cierto?, que en su mayoría son neoplasias hematológicas. La leucemia mieloide aguda es la más importante, pero también hay síndromes mielodisplásicos, y en menor medida podemos ver tumores sólidos, ¿cierto?, como los genitourinarios, la mama y los tumores gastrointestinales. Luego tenemos el síndrome de Sweet inducido por drogas, y ahí el prototipo de medicamento, ¿cierto?, asociado es el Neupogen, el factor estimulante de colonias granulocíticas, que tiene de alguna forma una plausibilidad fisiopatológica, porque es un medicamento que aumenta la producción de neutrófilos, y esos neutrófilos van a tener algún rol patogénico. Pero también hay un numeroso arsenal de medicamentos, dentro de los cuales se cuentan antibióticos, antivirales, analgésicos, y también la azatioprina, que también es importante nombrarla porque es un medicamento que nosotros usamos frecuentemente, entonces tenemos que ahí estar atentos, digamos. Y es una rareza, ¿cierto?, el síndrome de Sweet asociado al embarazo. Con respecto a la epidemiología, bueno, hay una distribución mundial de casos sin una predilección racial, y dado que este es un síndrome que es bastante poco común, de hecho, recordar que el pidoderma gangrenoso, por ejemplo, tiene una frecuencia entre 1 a 3% en enfermedad inflamatoria, en el SWIT son, digamos, casos anecdóticos, entonces no es posible calcular incidencia de síndrome de SWIT. Y es un cuadro que predomina claramente en mujeres y que la edad de presentación está entre los 30 y 60 años. El subgrupo asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal, como ya les adelantaba, es una entidad más bien rara y que se da más frecuentemente en enfermedad de Crohn por sobre la colitis ulcerosa, y en general es una enfermedad que coincide con la actividad de la enfermedad inflamatoria. Es decir, si nosotros no logramos la remisión de la enfermedad inflamatoria, es más probable que los pacientes desarrollen un síndrome de Sweet, y al mismo tiempo tratar la enfermedad inflamatoria probablemente va a propender a que el síndrome de Sweet tienda a apagarse. Con respecto a la patogenia, bueno, en general es una patogenia que se sabe poco, que es desconocida, pero sí se sabe que existe una reacción de hipersensibilidad a algunos antígenos bacterianos, virales, de tumores, ¿cierto?, y drogas, y en asociación con enfermedades autoinmunes, como ya lo habíamos visto, que gatillan de alguna forma una disregulación de citoquinas y un aumento de producción de ciertas citoquinas como interleuquina 1, 3, 6, 8, interferón gamma, que condicionan un predominio de una respuesta TH1. Y estos mediadores que estimulan las cascadas de citoquinas activan los neutrófilos y de esa forma liberan los metabolitos tóxicos, que finalmente van a ser los responsables de un daño local dermatológico. Y también últimamente se ha visto que hay una susceptibilidad genética, particularmente anormalidades en el cromosoma 3Q, en los antígenos de compatibilidad HLA-B54 y en mutaciones del gen de la fiebre mediterránea familiar. Y esto se los cuento porque además últimamente se ha considerado que el síndrome de Sweet es parte de los síndromes autoinflamatorios, ¿ya? Con respecto a los ANCA como marcadores de Sweet, bueno, esto no es nuevo. Esta es una comunicación del año 91 en donde había una relación de detección aumentada de los anticuerpos ANCA en pacientes con síndrome de Sweet demostrado, pero se ha postulado después de esto y a través del tiempo de que estos ANCA no tienen un rol patogénico en la enfermedad. Sin embargo, para ser prácticos, por ejemplo,
el hecho de que nuestro paciente que presentamos tenía títulos de ANCA muy elevados, probablemente ocasionó ahí una confusión, tiró por el desvío pensando, ¿cierto?, en que esto podía ser una vasculitis ANCA positiva. Finalmente eso no se demostró y uno pudiera pensar, bueno, estos ANCA positivos en el paciente pudieran traducir no más ni menos que el síndrome de Sweet. En cuanto a la clínica, ya habíamos hablado un poco de eso. Es un cuadro de inicio agudo con lesiones cutáneas, ¿cierto?, de erupción aguda, con un predominio, una distribución asimétrica, ¿cierto?, que predomina en la cabeza, en el cuello, en el tronco superior, en las extremidades superiores y en las manos. Y eso es para diferenciar de algunos parientes, ¿cierto?, de una dermatosis neutrofílica como el pioderma gangrenoso, que ustedes saben comprometen más frecuentemente las extremidades inferiores. Y también, como les adelantaba, hay un importante compromiso sistémico, ¿cierto? Fundamentalmente fiebre, compromiso del estado general, cefalea, artralgias y mialgias. Y acá tenemos el resto de las manifestaciones extraintestinales del síndrome de Sweet, las más comunes, como ya habíamos dicho, fiebre, leucocitosis, un poquito menos las artralgias, artritis, mialgia, y definitivamente son casos más raros, ¿cierto?, otros compromisos de otros parénquimas. Con respecto a las lesiones dermatológicas, vemos que hay pápulas eritematosas y ovioláceas que son muy dolorosas y que con el pasar del tiempo confluyen, ¿cierto?, en placas en días o semanas, con un aspecto pseudovesicular, con un borde nítido y probablemente con un aclaramiento central. Pero además vemos que hay otras variantes, ¿cierto?, que tienen nódulos, vesículas, ampollas, pústulas, como las que estamos mostrando en la foto de abajo, y muy raramente úlceras, ¿cierto?, que pueden simular un pioderma gangrenoso, pero eso quédense con el concepto de que es más raro en un síndrome de Sweet. Adicionalmente existe un fenómeno de patergia, que es la inducción de un traumatismo local dermatológico ante, por ejemplo, punciones con aguja, líneas arteriales, que traduce en el fondo una respuesta citoquímica local, ¿cierto?, muy similar al Sweet y que es compartida por otras dermatosis neutrofílicas, particularmente, por ejemplo, el síndrome de Behçet. Con respecto al diagnóstico diferencial, ya habíamos conversado un poquito en el caso, pero la idea que nosotros deberíamos quedarnos en que nosotros no deberíamos considerar solo un síndrome de Sweet, sino que también deberíamos ampliar nuestro diferencial, ¿cierto? Considerar erupciones por drogas, por compromisos infecciosos, enfermedades neoplásicas, enfermedades inflamatorias del tejido conectivo. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial importante antes de embarcarse en que todo esto es un síndrome de Sweet. Con respecto a la histopatología, bueno, ya también adelantamos, el componente principal acá es un infiltrado neutrofílico, que es lo que aquí vemos en la imagen del medio, ¿cierto? Todo este infiltrado neutrofílico que está fundamentalmente en la dermis y es más raro que se presente en la epidermis y en la hipodermis, ¿cierto? Puede haber leucocitoclasia, que es esta fragmentación de los núcleos de los polimorfonucleares, y edema endotelial, pero son eventos más raros, y clásicamente aquí hay una ausencia de vasculitis y una ausencia de infección. Así que esos son como los criterios histopatológicos a considerar. Y con respecto a... se quedó un poco pegado esto. Ah, no, acá está. Con respecto a los criterios diagnósticos, bueno, son criterios que fueron redactados el año 86 y luego validados o modificados el año 94, y vemos que hay 2 mayores que están separados ahí por esa línea roja y 4 criterios menores. Los criterios mayores, ¿cierto?, tienen que ver con la erupción aguda de estas lesiones dermatológicas, luego la evidencia histopatológica de un infiltrado neutrofílico, y los criterios menores tienen que ver con fiebre hasta 38, una asociación epidemiológica con neoplasias, enfermedades inflamatorias, embarazo o infecciones recientes. Luego, un quinto punto que dice que debe haber una respuesta muy buena a la terapia corticoidal. Y el último punto son, digamos, evidencia de inflamación en los exámenes de laboratorio.
Por lo tanto, el diagnóstico de síndrome de Sweet, si uno lee la información disponible, se realiza con la presencia de los 2 criterios mayores más al menos 2 de los 4 criterios menores. Con respecto al tratamiento, tenemos que considerar que las lesiones no tratadas pueden persistir mucho tiempo, y de hecho eso es bastante poco conocido y podemos ahí toparnos con algún grado de incertidumbre, pero que el control de la enfermedad inflamatoria intestinal es fundamental para curar el síndrome y para prevenir que el paciente desarrolle un síndrome de Sweet. Ahora, con respecto a la evidencia que sustente los tratamientos, la verdad que hay escasa evidencia de calidad que evalúe los tratamientos, fundamentalmente porque estos son muy pocos reportes de casos, pero sí los esteroides sistémicos son la terapia de primera línea que debemos considerar en casi todos los pacientes, y tenemos también alternativas que al igual son de primera línea, como esteroides tópicos, colchicina, dapsona y el yoduro de potasio. Y acá vemos una tabla que resume cuál es el tratamiento de primera línea. Aquí vemos que la prednisona en dosis de medio a 1 miligramo kilo día por unas 4 a 6 semanas es la terapia de elección porque fundamentalmente tiene una excelente respuesta y de hecho, como habíamos visto, es un criterio diagnóstico. Si nosotros tenemos enfermedad localizada, limitada, bueno, uno pudiera intentar esteroides tópicos como el clobetasol o intralesionales como la triamcinolona, y alternativas de primera línea, especialmente cuando nosotros queremos ahorrar esteroides y tratar de no, digamos, porque pacientes que tengan algún tipo de perfil de efectos adversos o más susceptibilidad a los corticoides, podemos usar colchicina, dapsona y yoduro de potasio. Con respecto a la enfermedad refractaria, que después de un tiempo razonable los pacientes persisten, ¿cierto?, activados con las lesiones dermatológicas u otras manifestaciones, uno pudiera plantear pulsos de metilprednisolona que en general los podemos dar por entre 3 a 5 días, y también podemos considerar otras terapias, ¿cierto? Ciclosporina, metotrexato, anakinra, rituximab, pero particularmente en el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal podemos usar los anti-TNF, y acá se los grafico en un esquema de enfrentamiento en donde vemos que si es que el paciente tiene una enfermedad recidivante y el paciente tiene antecedentes de una enfermedad inflamatoria, podemos considerar tempranamente un anti-TNF. Con respecto al pronóstico, sin tratamiento, dejándolo a la evolución natural, la duración y resolución del síndrome de Sweet es realmente desconocido. Nadie ha hecho un estudio de historia natural, pero lo que sí se sabe es que en una proporción relativamente menor de pacientes, sin tratamiento, las lesiones se pueden desaparecer, ¿ya? Lo que no indica que debamos ser y tomar conductas pasivas, particularmente porque el tratamiento disponible es costo efectivo y es muy efectivo a corto plazo. Por lo tanto, deberíamos tratar a estos pacientes. Las lesiones, sobre todo que no están ulceradas, en general curan muy bien sin dejar cicatriz, y sí hay un fenómeno de hiperpigmentación postinflamatoria que le ocurre aquí como les muestro en la foto. Y además existe un riesgo no menor de recurrencia de hasta un 30% del síndrome de Sweet clásico, por lo tanto le tenemos que advertir a los pacientes que estén muy atentos, ¿cierto?, porque esto puede recidivar. Y finalmente, como conclusión, y esto es lo que yo puedo quedarme al hacer esto, es que me parece que tanto en la forma idiopática como en la manifestación extraintestinal del síndrome de enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de Sweet es una entidad infrecuente, o sea, es mucho más infrecuente que el pioderma gangrenoso, por ejemplo, que deberíamos considerar otras entidades en el diagnóstico diferencial y no deberíamos enfrascarnos en un síndrome de Sweet. Considerar que el diagnóstico es clínico, pero también histopatológico, por lo tanto tenemos que tener un umbral bajo para conseguir una evaluación por dermatología, a fin, además de que se obtengan biopsias de piel.
Y si ya tenemos un síndrome de Sweet diagnosticado, bueno, no solo quedarse con que esto es una enfermedad inflamatoria intestinal, sino que probablemente también evaluar presencia de fármacos y neoplasias. El tratamiento, como ya les explicaba, esto es rápidamente efectivo, por lo tanto no habría ninguna razón aparente para dilatarlo ni posponerlo. Y finalmente quedarse con el concepto de la importancia de mantener una remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal, pensando que esto va a evitar la aparición de un síndrome de Sweet o eventualmente va a acelerar su recuperación. Creo que eso es. Muchas gracias. Hay un espacio para preguntas. Por favor, levanten la mano para que se acerquen con el micrófono en caso que tengan alguna consulta, ya sea para la doctora Colbach, para Felipe. En Barcelona, para el pioderma y para otras lesiones, usaban con cierta frecuencia yoduro de potasio. Incluso yo me traje el recetario magistral, pero acá yo no sé si está disponible, lo usan ustedes, lo mandaban a hacer en gota, en solución, más que en cápsula. ¿Con cierta frecuencia lo usan o los corticoides? Sí. Gracias, Manuel, por la pregunta. Antes de contestar, quiero felicitar a Felipe porque realmente hizo una excelente presentación, una revisión súper exhaustiva, muy acucioso, y la verdad que al principio la idea era como palabrearlo y hacer algo más, pero lo hiciste tan bien que no era necesario. Así que bueno, y con respecto al yoduro de potasio, sí, la verdad que lo usamos especialmente, por ejemplo, en eritema nodoso recurrente, refractario. Y en estas patologías en el SWIT, eventualmente sí, pero hay que tener varias consideraciones. Hay que tener cuidado con el hipotiroidismo, así que chequear bastante bien. Y para ustedes como gastroenterólogos, una perla clínica que puede ser interesante. Históricamente el yoduro de potasio servía para los tiempos previos de la dermatitis herpetiforme. Una forma de hacer diagnóstico de dermatitis herpetiforme era dándole yoduro de potasio en que se incendiaban las dermatitis herpetiformes. Incluso una forma local, para aquellos que no tengan recursos de exámenes o que estén en provincias lejos, que no puedan tener, es tópicamente administrar yoduro de potasio, y en una dermatitis, en una sospecha de erupción vesicular con síntomas digestivos, si se empeora claramente puede ser una dermatitis herpetiforme en el contexto de una enfermedad celíaca. Nosotros, como tenemos más a mano muchas otras cosas más, pero sí usamos el yoduro de potasio. ¿En cápsula? No, en gota. Se manda a preparar en solución a saturación y se va dando gota. Nosotros en solución a saturación. Me acuerdo que era en alcohol, 96 grados, era una cosa bien estrambótica. Había mandado otra vez. Sí, no, acá se da. Y hay que tener mucho cuidado con el embarazo. Y se dan 6 gotas y se va titulando a poquitito. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Manuel? Vale. Claro, este paciente tuvo, por un lado, re mala suerte, y te lo voy a comentar. La fortuna de él es que tiene los recursos como para hacerlo, porque el paciente se ha hospitalizado con nosotros en múltiples oportunidades desde hace muchos años, 1 año y medio, así recuerdo, puede ser un poco más. Cada vez que estaba listo para partir con lo anti-TNF, hacía alguna cosa infecciosa. Todo esto que comentó Felipe era muy cierto: amigdalitis pultácea, sinusitis, neumonía, faringitis, hizo muchos cuadros infecciosos que siempre cuando una semana antes, 10 días antes de hospitalizarse para anti-TNF, hacía esto, y eso nos hacía postergar. Incluso en algún momento tuvimos que, como comentaste, suspender la cetioprina porque hizo mucho cuadro infeccioso. Este paciente además tiene recursos y me dijo: mire, doctor, voy a ir a ver la final del Mundial de Fútbol. Y como yo para allá tiene algún contacto, y le hice el contacto para que lo vieran en Barcelona, así que ahora que todavía anda viajando, cuando regrese ahí me dirán qué comentarios le hicieron, así que lo mandamos ahí con un resumen para que le hicieran ahí una evaluación ahí en Barcelona para esta parte. Y lo otro, para agregar más pelo en la sopa, en todo este periodo en algún momento le hemos tomado, o se tomó ahí, un cultivo de expectoración, y de repente, como a los 40 días, nos llaman del laboratorio que le apareció una micobacteria típica en uno de estos cuadros así, que en opinión de los infectólogos lo volvieron a mirar, le hicieron PCR todo el estudio, quedó bastante en duda de la real aparición de este micobacteriano, y aunque le dieron un tratamiento, fue un tratamiento bastante acortado, de pocos días, le dejaron cipro, claritromicina como para micobacterias atípicas, pero en realidad fue un tratamiento de pocas semanas, y el paciente nunca, en opinión de los infectólogos, hizo un cuadro ahí claramente de una micobacteriosis, pero tenía muchas cosas este paciente.
Sí, este paciente fue muy complejo y en realidad nosotros como que lo tratamos de acotar al tema de la manifestación dermatológica, pero hay algunos otros bemoles del mismo caso. Así que no sé si hay alguna otra... Por lo que veía en la presentación inicial, cuando apareció estas lesiones cutáneas, él estaba a puertas de iniciar tratamiento con infliximab bajo ley Ricardo. Entonces, del punto de vista de su colitis ulcerosa, su enfermedad inflamatoria, ¿cómo está y cuál es la idea en relación a eso? Bueno, efectivamente, como aquí han opinado, el paciente es más complejo de lo que hemos presentado. Esto es una, si se quiere, sobresimplificación, pero el paciente fue dado de alta por ahí por el 21 de noviembre y el 24 de noviembre reingresó con una hemorragia digestiva baja a propósito de úlceras rectales que se atribuyeron a una enfermedad inflamatoria intestinal, y ahí en realidad no nos pudimos resistir y le partimos infliximab. Y desde entonces el paciente ha estado bien y digamos, pero la idea era, este paciente, si no hubiese cursado con tantas intercurrencias infecciosas que dilataron el inicio de infliximab, este paciente, claro, deberíamos haberlo iniciado antes. Y eso estaba ahí, me consta que estaba en la ficha. Desgraciadamente no fue así. Pero dado de que días después del alta del síndrome de Sweet tuvo esta intercurrencia, bueno, dijimos, no podemos seguir, digamos. Eso demuestra además que era refractario a corticoides. Pues estaba con los corticoides por el síndrome de Sweet y pese a eso hizo una complicación de la enfermedad inflamatoria con hemorragia. Exacto, estaba con los corticoides por el Sweet y hizo este cuadro, sí. Así que bueno, es un caso bien complejo, sí. Para efectos de presentar esto, nosotros lo simplificamos un poco, pero entendemos que es un paciente más complejo. ¿Alguna otra pregunta, doctor Lubasech? No sé, por la experiencia con Mariani, que tuve una paciente que fue como bien llamativo, que llegó a esas que entran como en la silla de ruedas a la consulta y que no se podía levantar porque no podía caminar, que le dolía todo y me asusté mucho. Estaba muy febril, con dolor de cabeza, tenía evidentemente eritema nodoso, pero tenía lesiones no tan solo levantadas como esa, pero oscuras, mejillas, brazos. Yo pensé que estaba con un cuadro séptico, así embólico, meningitis, dije yo, esto es un desastre. Se hospitalizó y claro, al final la vimos con la amaranta, qué sé yo, y todo, y al final, claro, la idea de que era toda una dermatosis neutrofílica, claro, pero tenía simultáneamente eritema nodoso y tenía estas otras lesiones en otras partes. No evolucionaron ni como pioderma ni con nada, se descartó todo lo infeccioso, pero te juro que tenía signos meningios, o sea, si ya nos cuesta en una crisis de enfermedad inflamatoria atrevernos a tratar con esteroide algo que parece infeccioso, estos casos son más espectaculares todavía y más dramáticos, porque realmente atreverse a tratarlo con esteroides full, y la verdad que, como decías tú, primera dosis de hidrocortisona 100 miligramos y se le pasó la fiebre y al otro día se sentía mejor, tenía edema que parece que está descrito en la zona como de la nariz, qué sé yo, todo eso. Así que asustan mucho estos pacientes, así que... Gracias, doctor. Lo último comentario, decirle que para nosotros, si hubiera sido así en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, un SWIT, uno piensa que es, de entrada, tiene que descartar una neoplasia. Eso es como, si les llega a tocar en otro, no en el contexto gastroenterológico, pero un SWIT implica sí o sí descartar primero una neoplasia. Y segundo, bueno, este tipo de pacientes hacen cosas simultáneas, como dice el doctor, que pueden tener pioderma gangrenoso con BSET, como tuvimos, y en el BSET tener signos meningios por dolor de cabeza. Entonces, son súper inflamados. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Bueno, quiero dar las gracias tanto al equipo de gastroenterología como de coloproctología por la presentación de los casos clínicos y a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias.